Vamos a hablar en este vídeo sobre algunos consejos o un pequeño resumen. Bueno, vamos a hablar por ejemplo de si nos dan de cómo colocar la pieza, es decir, imaginemos que nos dan aquí una pieza de esta manera que se corresponde con ese sería el alzado, quiero decir, y el perfil sería este, pondría por aquí y esto quedaría en discontinuo, se ve claramente que es una rampa. Nos dicen que esto tiene que ser paralelo al eje Z, por aquí vendría el eje X, aquí eje Z y por aquí está lado paralelo al eje Y. Por lo tanto, lo que nos están indicando es una orientación concreta de la pieza que tenemos que respetar, es decir, si tenemos los ejes en caballera, como sabemos, caballera, el ángulo entre estos dos ejes tiene que ser 90 grados. Este puede variar, normalmente suele ser 135. Este sería el X y este el Y. Normalmente suele ser 135, pero puede variar. Lo que nos están diciendo es que esta parte de la pieza, esta cara, tiene que ser paralela al eje Z. Luego este ancho, donde se ven aquí las dos figuras, esta parte estrecha, tiene que ser paralela al eje X que viene por aquí. Y esta zona alargada, es decir, esta rampa recorre la zona alargada, tiene que ser paralela al eje Y. Lo que nos están diciendo es más o menos que tiene que tener esta orientación, es decir, esta parte paralela al eje X, como vemos aquí, este es el eje X, luego eso vendría por ahí, y luego tendríamos aquí una rampa que vendría a la mitad de altura, es decir, hasta ahí. Por lo tanto, vemos que se corresponde lo que nosotros vemos desde aquí con que sea paralelo al eje X, que es lo que nos han pedido. Esto sería así. Y vemos que cumple lo que nos han pedido, es decir, y esta longitud, es decir, la parte larga de la rampa, que es esta, vemos que es paralela al eje Y, como nos están indicando aquí. Esa sería la orientación correcta. Bueno, vamos a hablar ahora también de reducciones. Imaginemos que nos dicen que tenemos que representar esa misma figura con una reducción 1 partido de 2. Hay una forma de hacerlo gráficamente, es decir, si yo tengo aquí otra vez los ángulos en caballera, que este es 90 grados, este sería el Z, el X, el Y. Una forma de hacerlo es planteándolo a modo de teorema de Tales, es decir, prolongo el eje Z hacia abajo, tomo aquí dos partes de una medida cualquiera, da igual lo que mida, por eso lo llamo X. Esta es la medida batida, digamos, y aquí me llevo una de estas dos medidas, una de estas dos porque es un medio. Entonces, lo que tengo aquí es la dirección, que es esta. Esta dirección es con la que me tendría que subir la planta que me tendría que dibujar aquí y luego subirla aquí al plano X y en este caso, si tomamos este ejercicio de aquí, pues tendría que dibujar la planta de esa figura aquí. La planta se vería algo así, es lo que se vería si miramos desde arriba, y luego ya tendría que llevarme cada una de las líneas. No voy a hacer alguna de ejemplo, no voy a hacer la figura entera, es decir, esta que vemos que es paralela al eje X, habría que subirla hacia arriba en paralelo a la dirección roja, dirección de reducción, traerla aquí otra vez en paralelo al eje X y voy a subir cada punto, es decir, en paralelas a esta dirección, a la dirección roja, si este es el punto A abatido, trazo una paralela a esa dirección que hemos obtenido y me da que el punto A está ahí. Ya tendría que llevármelo hacia acá y digamos que esta parte ya tendría aquí el contorno de la figura. Y así tendría que ir haciendo con esta misma línea, que lógicamente estaría ahí también, y así sucesivamente, ya ir levantando las alturas hacia arriba. Esa es una manera de plantear la reducción gráficamente, ya habría que ir levantando las alturas. Hay más ejemplos de esto ya resueltos en el canal, en la lista de reproducción acotación, puedes verlo todos los que quieras porque hay varios. Bueno, si nos dicen también que es la reducción, que a veces dicen reducción 1-1,
eso quiere decir que no tiene reducción, es decir, que las longitudes, las profundidades, porque como sabemos en caballera solo se reduce el eje Y, ¿vale? Lo vamos a poner aquí en caballera. El eje Y aquí en esta orientación sería el eje Y, solo se reduce el eje Y. Entonces lo que tendríamos que tomar las medidas directas, es decir, coger las medidas de aquí directamente y llevarlas aquí sobre los ejes, que es el eje X, el eje Z y el eje Y, llevar la medida directa. Si nos dicen que tiene de profundidad 80, pues yo tendría que llevarme 80 hacia acá directamente sin ningún tipo de reducción. Es más fácil de trabajar en una figura sin reducción, porque es medida directa, es decir, es tomar las medidas de aquí y llevarlas directamente sobre el eje, no hay que hacer nada de reducción ni nada más. Bueno, vamos a hablar ahora, por ejemplo, también de circunferencias. Como sabemos, en caballera tiene la particularidad de que, si aquí tenemos este eje y este, que como sabemos están ahí en ángulo recto, este es el eje Z, X e Y, las circunferencias que estén contenidas en este plano o paralelas a él, las podré trazar con el compás, se verán realmente como círculos. Es un isométrico, no va a pasar, se verán como en isométrico como elipses, y aquí las que estén contenidas o paralelas a este plano, al plano ZX, se van a ver como círculos, los puedo trazar con el compás. Y así todas las paralelas, es decir, si yo tuviese que levantar aquí un cilindro, tendría que trazar una paralela desde el centro al eje Y, medir aquí la altura que tiene el cilindro, y una vez localizada la altura, si nos dicen que tiene 40, pues medimos 40 así hacia adelante en paralelo al eje Y, y aquí simplemente lo que tendría que hacer es otra vez pinchar en este punto, trazar el círculo, y ahora simplemente serían las tangentes, trazar una tangente a estas dos circunferencias para cerrar el cilindro y otra tangente ahí para cerrar el cilindro. Lógicamente esto de aquí ya se vería en discontinua, pero bueno. Es decir, las puedo trazar con compás, pero ojo que solo serán las que estén contenidas en este plano, en la pared, en el ZX, solo en ese plano. ¿Y qué pasa si quiero construirla aquí abajo? La circunferencia, pues que se verá como una elipse. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues si tenemos aquí, por ejemplo, el eje Z, X e Y que viene hacia adelante, y nos dicen que hagamos una circunferencia de diámetro 80, tendría que trazar aquí la circunferencia con el compás de diámetro 80, medirla lógicamente que fuese un diámetro de 80. Tendría que bajarme estas líneas hacia abajo, estamos construyéndola aquí, que se verá como una elipse, como digo, traérmela hacia adelante, esto tiene 80, ¿vale? Imaginemos que lo hemos medido y que esto tiene 80 porque nos lo han pedido, que sea de 80, y estamos haciéndola de 80. ¿Y qué pasa ahora? Si yo quisiera dibujarla aquí, pues habría que ver si tiene reducción la figura o no tiene. Si nos dicen que es sin reducción, como decíamos aquí en este ejemplo, o reducción 1 igual a 1, tendría que medir de aquí hacia adelante 80 y luego traerme hacia una paralela y ya habría delimitado aquí la zona que contiene a la elipse. Eso es si no tiene reducción. Si no tiene reducción me tendría que llevar el 80 hacia adelante y desde aquí trazar esta paralela, así, y delimitar, es decir, luego medir lo que es la separación esa que hay ahí, dejar esa misma medida aquí, y tendría aquí ya delimitado el espacio de la elipse. Tendría que llevarme, como digo, si es sin reducción, tendría que llevarme 80. ¿Qué pasa si es con reducción? Pues si es con reducción, y vamos a decir que la reducción sea la misma que hemos dicho aquí arriba, por ejemplo 1 partido por 2, si es con reducción, en ese caso hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo así, mediante plantearlo como tales,
abatiendo aquí la base de la figura y luego llevándola arriba, como hemos hecho aquí. Para eso tendría que dibujar aquí la circunferencia en verdadera magnitud, o podría hacerlo directamente. Podría medir, si es reducción 1 partido por 2, podría medir de aquí la mitad, es decir, si antes he medido 80, ahora tendría que medir la mitad, 40, porque nos han dicho que la reducción es 1 partido por 2, llevarme 40, trazar para acá, y este es el cuadrilátero, el paralelogramo tiene lados paralelos, el paralelogramo que contiene la elipse, y ya sabemos que estaría ahí dentro. Luego podríamos ya acabar de construirla, por ejemplo, trazando, metiendo aquí esto en un cuadrado, en fin, esto ya... Hay ejemplos de esto en el canal, puedes pasarte por la lista de reproducción de caballera. Podríamos trazar aquí los diámetros, localizar puntos intermedios como serían S y S, y a partir de ahí bajártelo. Vale, trazamos aquí otra diagonal y habremos localizado puntos intermedios, además de los puntos extremos de los diámetros, que como sabemos están ahí, ahí, y en el punto medio de 40, es decir, a 20, si yo a 20 trazo por aquí una paralela, me determina ahí puntos. Estos son del contorno, este y este, son los 4 puntos de los extremos. Bueno, más o menos sería así. Y estos son puntos intermedios que nos ayudarán a trazar la elipse que sale ahí. Esa es la manera de hacerlo aquí, ¿vale? Sin abatirla aquí abajo, y sin plantear la reducción a modo de teorema de Tales como hemos hecho aquí, es decir, lo hemos hecho directamente midiendo la mitad, porque nos han dicho que es 1 partido por 2. Insisto que si nos dicen que es 1,1 es sin reducción. En ese caso no hay que medir 40, sino que habría que medir aquí el 80, que es lo que tiene de diámetro, y hacerlo igual pero con el 80. Bueno, pues esto es un poco algunas consideraciones fundamentales a la hora de trabajar en caballera: la orientación correcta de la figura, cómo plantear una reducción y hacerlo gráficamente, es decir, que se vean todos los pasos. Insisto que esto es para que se vea gráficamente, podemos hacerla directamente cogiendo la calculadora y llevando las medidas que nos hayan dado en el croquis, en las vistas diédricas, las llevamos a la mitad. Si nos dicen que mide 70, pues cogemos 35 y lo llevamos paralelo al eje Y. Pero si lo queremos hacer gráficamente para que se vean todos los pasos, esta manera es una manera correcta de hacerlo. Si nos dicen que es reducción 1,1, es que es sin reducción. En ese caso es coger las medidas directamente y llevarlas cada una a los ejes. No hay que hacer esta operación, no hay que hacer nada de eso. Y a la hora de trazar circunferencias, pues recordar que la peculiaridad en caballera de que las que sean paralelas o contenidas al plano de la pared, es decir, al ZX, al que estén aquí, hay que trazarlas con compás, ¿vale? Y si queremos dibujar otra que esté en otro plano, pues tendremos que llevárnoslas, tendremos que tener la circunferencia en verdadera magnitud en algún plano, y a partir de ahí pues llevarnos sobre los demás planos. También podríamos haberlas dibujado aquí sobre esta pared izquierda. Si nos traemos esto hacia acá, trazamos paralelas hacia abajo, ¿ves? Pues ya quedaría aquí. Luego desde aquí nos la subimos hacia arriba, y también podríamos dibujar aquí en esta pared otra elipse, es decir, aquí se vería como una elipse, aquí también se vería como una elipse, y aquí es únicamente donde realmente se ve como una circunferencia. No he dibujado aquí la elipse, pero se ve claramente que esto que sale aquí, es decir, la forma de la figura que sale aquí abajo. Si tuviésemos plantilla de curvas podríamos hacerlo con la plantilla también, que es un poco más lento, pero se ve que eso sale de una elipse. Bueno, pues esto es un poco temas o cosas fundamentales para dibujar en caballera. Espero que te sea útil. Puedes encontrar ejemplos de todo esto que acabo de explicar aquí de manera rápida. Puedes encontrar ejemplos en la lista de reproducción caballera, figuras con todas estas peculiaridades y estas construcciones. Pues espero que te sea útil. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.